Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse. Y pues el tema que titulé hoy fue el poder de lo sutil, cómo el patriarcado se esconde en lo cotidiano. Micromachismo, la violencia que se normaliza. Como les había comentado, creo que todos hemos eh, en nuestra vida cotidiana hemos visto estos actos que son sutiles, pequeños, blandos, suaves, pero que perpetúan el sistema patriarcal y, eh, y pues antes de a estudiar y entender un poco sobre la desigualdad de género, el feminismo y todos estos temas que hemos venido dando, eh, uno lo veía normal. Y todavía hay cosas que vemos normal y no están bien, ¿ya? Entonces, pues quise traer este tema a colación para como que reforzar esos conceptos que tenemos y poner la lupa en nuestra vida, ¿ya? Entonces, el patriarcado que no se ve, pero se siente. ¿Qué es el patriarcado invisible? El patriarcado no es solo leyes o violencia física, también es una cultura, una forma de pensar y de vivir que coloca a los hombres como en centro y a las mujeres como apoyo, como otras, ¿ya? Muchas veces ni siquiera lo notamos porque lo aprendimos desde pequeñas. Entonces, eh, algo que simboliza mucho, que nos ayuda a clarificar como vemos lo que es el ejemplo del iceberg, que yo creo que Yesenia ya ha dado ese tema y lo explicó muy bien, que el hielo que vemos afuera, o sea, es como lo visible, lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo sabe, los feminicidios, la agresión física, las violaciones sexuales, eh, física, como decía, amenazar, insultar y todo este tema. Pero uno nunca mira como un poquito, o sea, más allá, qué pasa a puertas cerradas, qué pasa en conversaciones de amigues, qué pasa en el trabajo, en la parte organizacional. O sea, hay muchas cosas que hay que filtrar y vigilar ya y mirar. Esta es una cita de Gerda Lerner que dice, las mujeres fueron las primeras colonizadas. Su cuerpo fue el primer territorio ocupado. Eh, si alguien quiere ayudarme a leer esta diapositiva. Leo, Sí. la, la violencia que se disfraza de amor, chiste o costumbre. Voy a leer lo que dice el dibujito. Bueno, Los micromachismos de la vida cotidiana. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Basta de sexualizar las relaciones entre hombres y mujeres. Celebrar cuando el papá le cambia el pañal al hijo. Ejercer la paternidad no es motivo de celebración. Rosa para las niñas, azul para los niños. Los colores no tienen género. La friend zone. No puedes obligar a que alguien te quiera o corresponda. Qué bueno que tu marido te ayuda en casa. Todos deben contribuir en las labores domésticas. El hombre paga la cuenta. Pagar la cuenta debe ser un acuerdo. Están perfectos. Micromachismos son formas sutiles de dominación cotidiana. Decirle cómo vestirse, dejarla salir, explicarle cosas que ya sabe, mansplaining, hacerla sentir menos. Parecen inofensivos, pero sostienen el sistema. gracias. Nada. Entonces, encontré, por ejemplo, ¿de dónde viene esa palabra micromachismo? ¿Quién fue la primera persona
eh, o sea, la definió o en qué se basaron, ¿ya? Entonces, vamos a revisar más adelante un- unos artículos que nos van a aclarar como los conceptos, los efectos y qué podemos hacer para como parar, como prevenir o actuar, ¿ya? Porque no nos podemos quedar perpetuando el sistema, ¿ya? Entonces, los quise traer a colación porque, ajá, como yo soy médico, me parecieron interesantes y es real, o sea, porque es cierto, yo lo vivo diario, lo he vivido. Eh, por ejemplo, ese servicio es de puras mujeres, mejor ni meterse, operar bien para ser mujer, sí, a veces como que halagan pero te ofenden, no sé cómo tomar esa. Doctora, le ha hecho bien el estrés, está más delgada, lo que decía antes, como ese estereotipo de belleza, o sea, a veces uno le dice a la persona, ay, pero estás delgada, qué bien, y tú no sabes por qué ella está delgada, porque puede ser estar pasando un duelo, puede estar triste, puede estar muy estresada y tú la estás halagando porque está más delgada, sin saber lo que le está costando estar así, que tal vez sea hasta involuntariamente y no quiere estar más delgada. Porque eso lo vi una vez y hice una introspección y es cierto, yo, qué mal, porque yo antes decía a la gente cuando estaba delgada, ay, pero qué chévere que estás adelgazando, sin saber en el fondo cómo es. O, por ejemplo, si lo está haciendo voluntariamente, si hace dietas restrictivas, o sea, poniendo en riesgo su salud con deficiencias nutricionales nada más que por cumplir un estándar, un canon de belleza. Las mujeres no nacieron para ser jefas, no tienen poder de decisión, se embarazó la becada, nos jodió a todos, o sea, son expresiones sexistas que generan ambientes hostiles para las mujeres y pueden constituir una forma de acoso sexual o laboral. Entonces, eh, eso es como cuando uno le enseñan que uno tiene que aprenderse como muchos síntomas y signos para buscar diagnósticos, ¿ya? Porque uno en realidad no es que se sepa todo, pero si uno no lo sospecha, nunca lo va a buscar. Entonces, como esto, si nosotros no sabemos cómo actúan los micromachismos, cómo ejercen sobre nosotras, pues no lo vamos a ver, ni lo vamos a identificar, ni vamos a poder hacer nada para prevenirlo o actuar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se pronunciaría ahí? Gracie Manterrunt, como, ¿Dónde? 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 ay, perdón, ay, este, que es en inglés, no me Ah, interrumpas, man-interrupting. Es mantra, es una mezcla de interrupt, que es interrumpir, y man, hombre. O sea, no interrumpir a los hombres. Man exactamente. interrupting. O por ejemplo, eso de que a veces uno está diciendo, a mí me pasa, de pronto no en lo laboral, no, o no recuerdo ahora, pero yo sí he dicho, mira, yo creo que lo mejor es hacer esto y esto y esto, y no me prestaban atención y después dicen, otra persona que es hombre, no, mira, hagamos esto y ay, pero eso fue lo que yo dije, o sea, o sea, no tienen en cuenta como que lo que uno opina, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de los micromachismos que perpetúan la desigualdad de género en la vida cotidiana. A menudo los hombres interrumpen a las mujeres sin darse cuenta debido a una actitud de superioridad o una falta de conciencia de cómo sus acciones afectan a las mujeres. El- entonces, esto Perdón, también, dime, ¿puedo interrumpirte un segundito para contarles qué cosa más espantosa? Una vez un jefe, que por cierto no era nada brillante, eh, tuve otros que sí, me aceptaban todo lo que dijera, me dijo, usted no piense, no le pagamos para pensar. Qué cosa grosero. más degradante, espantosa. Qué Sí, indigno.
Sí, decepcionante. Y más cuando es un jefe, un líder en teoría. Cindy César había levantado la mano. Sí, Sí, César. para leer eso que acabas de leer, el Manterrupting, etcétera, era eso. Sí. Pero el segundo no lo leí, si quieres léelo por favor. Dice que el interrupting puede ser especialmente perjudicial en el ámbito laboral, donde puede dificultar el avance profesional de las mujeres y limitar su capacidad para contribuir plenamente a proyectos y decisiones importantes, que era lo mismo que estabas diciendo antes. Sí, y saben, ahora me acabo de acordar, cuando yo estaba en el internado, estábamos en ronda, y yo era la niña del grupo, ya la mujer, entonces de los compañeros, y estaba un doctor que se llama Ronda, no sé qué, y como que él preguntó algo y yo le respondí, mira, doctor, tal, tal, wow, excelente, tú que siempre vives en las nebulosas, o sea, yo quedé como que, ¿qué? O sea, ¿por qué hacer ese comentario y delante de todo el mundo? Sí me hago entender, o sea, me pareció como que yo quedé como que, ay, Por eso, bueno, ahora que Horrible. hablas de eso, Es muy le, común. leí alguna vez que se estaba como debatiendo ese término de micromachismos, porque no son pequeños, son cosas realmente incómodas y realmente violentas. Entonces, sí. eh, alguna vez por ahí leía que ahora se utiliza es como el término neomachismo o machismo encubierto. Entonces, porque Es, realmente hacen es mucho daño, ¿no? Esas cotidianidades de estar exacto. pisándonos la palabra, de estar eh, degradando lo que como mujeres manifestamos, de siempre estarte minimizando frente a otros, ¿sí? No es algo pequeño, es realmente agobiante para las mujeres. Claro, totalmente degradante. ¿Y cómo te Eh, sentiste en ese momento, Cindy, cuando esa persona dijo eso? O quien quiera, para saber cómo se sienten también cuando hacen eso. O sea, que sienten rabia, impotencia, quieren darle un golpe a la persona o qué. no, ¿sabes? O sea, como yo era muy joven, no tenía ni los 20 años, ahora que uno hace una introspección y mira cómo ha actuado y las decisiones que ha tomado en su vida, de pronto tantas cosas, no solo eso, sino, por ejemplo, que las mujeres no sirven para manejar. O sea, yo siento que eso afecta en la autoestima y en la toma de decisiones, ya. Porque si tú halagas, ese es como, ahora yo lo veo porque tengo hijos, y entonces yo ya trato de leer sobre crianza y no sé qué y esto, y una de las cosas que siempre dicen es como hablar en positivo, mira, tú puedes, o sea, estimularlo para que ellos se las crean y hagan las cosas y se equivoquen. Entonces, uno no tenía esas herramientas antes. Mis padres no sabían nada de crianza respetuosa ni nada de eso. A uno le pegaban, le hacían, lo regañaban, le decían, usted sí es bobo, usted no sé qué, así. Entonces, yo siento, por ejemplo, he tenido hasta pase, pero no soy capaz de manejar un carro todavía. O sea, y son cosas internas, personales que yo tengo que mejorar. El tema del inglés, o sea, puedo estar estudiando, repasando, pero me cuesta, pero porque se burlaban de mí, ¿sí me entiende? Mm. Claro, no, malísimo, porque entonces te quedas así como traumas. Eso genera traumas en tu vida. No, Claro, afecta terriblemente la autoestima. Y aparte, claro, esto que dice Cindy, que no te das cuenta, o sea, son cosas que te van moldeando de una manera, pero a veces, o sea, por ahí recién ahora te das cuenta y, y ponele, y como también nos enseñan a querer agradar, entonces cuando te celebran, siempre ponele celebran que sos silenciosa, ¿no? O como en mi caso, este, que, o sea, te dicen, qué bueno, vos hablás solamente para decir cosas interesantes.
Y así, con ese halago, te cortan y, 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 y entonces vos pensás más las cosas que vas a decir y por ahí tenés que decir un montón de cosas y no decís tantas, ¿no? Y después he escuchado también esto de que en ciertos lugares, o sea, en ciertos lugares, en todos los lugares donde las mujeres trabajamos con hombres, necesitamos interrumpir. O sea, la persona, la mujer que quiera poder ser escuchada, inevitablemente tiene que interrumpir porque, y seguir hablando a pesar de que la interrumpan. Tiene que hacer todo un esfuerzo, ¿no? Extra. Así es cierto. Edurne, ni siquiera ayúdame con esta cita. Bueno, los micromachismos son maniobras de control sutil que permiten a los varones mantener privilegios en las relaciones. Bueno, entonces vamos a leer un poquito, no sé quién me quiere ayudar. ¿Ven en lo que estoy publicando? O sea, el artículo. Sí se ve. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo amarillo? Yo leo si quieres. Dale. Dice, el diálogo recogido, y claro que está pequeñito, yo estoy medio, pero ok, a ver. El diálogo recogido por la escritora, ay, gracias, por la escritora Victoria Sao ilustra bien qué son los micromachismos. Un machismo que por su menor intensidad no mata y pasa desapercibido. Es cotidiano y por lo tanto aceptado. El problema radica en que es diario y perpetual el gran machismo, el que hace diferentes a unas de otros. Sigue. Ok. El primero que acuñó el término de micromachismos fue el terapeuta argentino Luis Bonino en 1990. Según Bonino, se trata de comportamientos masculinos que buscan reforzar la superioridad sobre las mujeres. Son pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia blanda, suave o de baja intensidad, tretas de dominación, machismo invisible o sexismo benévolo, afirma. El origen de la palabra vendrá definido por la partícula micro, entendida como lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Lo grave de ellos, según coinciden los expertos y expertas, se refiere a la sutilidad. Los asumidos que están en la socialización de hombres y mujeres y lo imperceptibles que resultan. De ahí su perversidad, señalan unos y otras. Produce un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina que se agrava con el tiempo. Bueno, eso era lo que me refería cuando le respondía a César, porque es que de verdad dañan y a veces, por eso es que a veces los hombres sobresalen en cosas y las mujeres que sobresalen es porque les ha costado muchísimo. Y pues yo aspiro que en la generación de mi hija, de las jóvenes de hoy en día, o sea, que eso esté más como equilibrado, aunque yo sé que falta mucho por mejorar, pero ya por lo menos como que lo identificamos, ¿ya? ¿Quién me quiere ayudar? Encontré este artículo de Luis Bonino, de la cita que leímos y del que ella menciona la, la periodista de- que leyó Yesenia. Entonces no sé si alguien quiere leer el primer párrafo. ¿Puedo? Sí, Actualmente la mayoría de los varones ya no ejercen un machismo puro y duro. Ni siquiera son especialmente dominantes con las mujeres, al menos en el mundo llamado desarrollado. Si imagináramos una línea continua en la que en la que en un extremo colocáramos a los varones en los que predominan los comportamientos violentos, dominantes y desigualitarios,
y en el otro a aquellos que se caracterizan por sus comportamientos pacíficos, respetuosos e igualitarios. Ubicaríamos a la mayoría de los hombres alejados del primer extremo. Sin embargo, todavía hoy no podríamos situar a la mayoría de los varones, aún los más progresistas, en el otro extremo de esa línea, debido al elevado número de comportamientos de control y dominio de baja intensidad, naturalizados, legitimados e invisibilizados, que ejecutan impunemente, con, con o sin conciencia de ello, comportamientos sexistas que están asentados en la vieja y aún no totalmente deslegitimada autoridad sobre las mujeres que, aunque no lo confiesen, la mayoría de los varones se siguen autoadjudicando. Cuando yo leí este primer párrafo me impresionó porque es real, es así. Yo creo que los hombres de nuestra familia, de nuestra vida, o sea, pasa esto, o sea, obviamente no son violentos ni son feminicidas y eso, pero sí hay esos pequeños actos sutiles, ya. Por ejemplo, yo siempre peleo con mi esposo porque vamos conduciendo y si él hace algo malo, entonces tenía que ser mujer. O sea, cuando pasa algo que se metió mal, o, entonces yo peleo con él en ese tema. O sea, son pequeñas cosas, comentarios que perpetúan, ¿ya? Y pues yo creo que ahí está la mayoría, o sea, por mi parte, que vengo de una, por ejemplo, Colombia es sexista, machista. Aquí en Bogotá de pronto menos. De pronto Ye o Judy, o sea, tienen un poco menos, pero en la costa eso es muy acentuado, o sea, eso es vivo, o sea, fuerte el machismo. Y entonces, pues yo siento que toda la familia mía se pone como en esto. O sea, se me sentí muy identificada con los hombres con los que yo he estado siempre, con mi papá, hermanos, tíos, todo el mundo. Yo creo que es transversal, Cindy, sí, hay muchas formas de ejercer esa violencia machista. Digamos que sí, acá en Colombia se ve mucho que hay unas culturas donde está mucho más arraigado o puede ser más visible, pero en la generalidad sí, sí, digamos que culturalmente está muy presente. Sí, Yo quería comentar que justamente hace poco el gobierno tuvo un problema grande de oposición férrea porque quería cambiar de la legislación el concepto de paterfamilia. Ah, se armó un revuelo, pero tremendo. No sé qué va a pasar al final, pero una oposición terrible. ¿quién me ayuda con este segundo? Donde, o sea, los M es micromachismo, donde los O, M son actitudes, desde ahí. ok, ¿Querías leerlo? Ah, César. los micromachismos son actitudes de dominación suave o de bajísima intensidad, entre comillas, formas y modos larvados, generados de abuso e imposición en la vida cotidiana. Son específicamente hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Son de tipo micro, tomando un término de Foucault del orden de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Pero mira que, por lo menos yo, ¿no? Escuchando y leyendo esto. A mí estos micromachismos ya no me parecen micromachismos y yo creo que aquí la mayoría ya sabe que no son micromachismos, en verdad Sí, son actitudes que cada vez más va avanzando la luz de la igualdad, son actitudes que ya tú ves de que están muy mal
Ya, en verdad, pero claro, o sea, digamos, esta es una persona del mundo y lo ve como lo ve el mundo, pero yo creo que eso es lo que nos diferencia del resto del mundo y es que Dios ve esas cosas gigantes, cada pecado, Él lo ve, bueno, Dios, perdón, porque no es Él ni ella, Dios lo ve de forma gigantesca y yo creo que aquí la mayoría también, como que ya se están viendo esos micromachismos como lo que son, como un pecado, no, no se ven ya como Él lo está diciendo, imperceptible. Para la mayoría de nosotros ya es perceptible y duele. Exacto, pero, o sea, es ¿Cómo era? como, yo lo Perdón, relaciono ¿cómo? como cuando, ¿ah? No, 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 seguí, seguí. No, que yo lo relaciono como cuando, em, por ejemplo, cuando es de que Jesús dice en la Biblia, mm, por ejemplo, matar, pero si deseas la muerte es como si lo mataras, o sea, ya es algo más espiritual. Exacto, sí, entendí lo que dijiste, sí. Yo iba a Este, preguntar cómo era el que Jess dijo los nuevos términos para sacarle lo de micro, que de micro no tienen nada, pero no me acuerdo cómo fue que dijo neomachismo o me gustaba más la otra, O machismo encubierto. encubierto. Ese me gusta más. Tu micrófono está apagado, Cindy. hola, ya regresé, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí, Sí. ya. Perdón, Escuchamos. perdón, es que llegaron, me tocó abrir la puerta. Bueno, ¿por dónde íbamos, César? Ya se había leído esa cita de Foucault, los micromachismos, etc. Ahora la gente iba a leer eso que las grandes violencias, etc. Sigue tú. Ahora que las grandes violencias y dominaciones masculinas se están deslegitimando socialmente cada vez más, probablemente sean las armas, trucos, tretas y trampas más frecuentes que los varones utilizan actualmente para ejercer su autoridad sobre las mujeres, ocupando gran parte del repertorio de comportamientos masculinos normales hacia ellas. Claro. Ujú. Sí, o sea, es normalizar. Sí, ¿quién quiere leer muchos, desde mucho hasta en adelante? Masculinidad hegemónica. Leo, Cindy. ¿Sí? Dice, muchos de estos ¿Sí? comportamientos, Así. muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales y corporales incorporados y automatizado en el proceso de hacerse hombres, como hábito de funcionamiento frente a las mujeres. Otros, en cambio, sí son conscientes, pero de una u otra forma, los varones son expertos en su ejercicio por efecto de su socialización de género.
Aún los mejor intencionados y con la autopercepción de ser pocos dominantes los realizamos, ya que son parte del repertorio masculino de modo de estar y afirmarse en el mundo, cumpliendo los designios del proyecto existencial propuesto por el predominante modelo social de masculinidad hegemónica en adelante. Movimiento de hombres sería. No, eso es como propio del artículo, o sea que donde damos MH se refiere a masculinidad hegemónica. Ok. ¿Quieres que continúe? No, ahí está bien, gracias. Siempre. Hay lo que, o sea, yo lo que entiendo es que como están tan normalizados, o sea, hay que tener en cuenta que, como lo dije al principio, este término micromachismo se definió, o sea, se dijo por primera vez en 1990. Este es un artículo de 2004, o sea, ya tiene más de 20 años. Eh, entonces, yo, o sea, en esa época era como más difícil, o sea, era como ver esas pequeñas sutilezas. Y estaba muy normalizado muchas cosas, o sea, y, eh, o sea, hombres, o sea, lo que yo entiendo de lo que el autor quiere decir ahí, que tenían la autopercepción, o sea, y sabían temas de igualdad y todo esto, aún les costaba porque es que era muy normalizado. No sé si Y alguien tiene un punto de vista. sí, yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Franks. Ay, ese es Y, genial. Es bueno. eh, y allí se habla sobre los procesos mentales que va atravesando una persona que se encuentra en crisis. Y uno de esos procesos, digamos, es la supervivencia. Y resulta que la supervivencia es un instinto básico. Entonces yo estoy viendo el mundo, digamos, hoy en día lo veo así. Mira, Dios creó hombre y mujer. Y a medida que fue avanzando la sociedad, se construyó el concepto de género masculino y femenino y se atribuyeron a los caracteres biológicos, ¿no? De hombre-mujer. Fue avanzando el mundo con esa socialización de género al punto en el que el 100% de los hombres, porque no hay que decir mentiras, todos los hombres nacimos con la idea de, por el mismo constructo social, de que masculino sobre lo femenino. Eso es así, o sea, naciste en el mundo de esa forma y se perpetuó eso. Obviamente, al conocer el mensaje, estás en un proceso de deconstrucción y de nuevo nacimiento, pero tú naciste con esa idea y las mismas mujeres también lo interiorizaron. Entonces, ¿qué pasa? Llegan personas en el mundo que están despiertas y te dicen, hey, esto está mal. ¿Y qué pasa? El masculino tiene un instinto de supervivencia y dice, no, señor, o sea, están atacando directamente mis privilegios, ¿sí? Entonces resulta que al decirte esto, es tú como estás tan identificado con tus privilegios masculinos que cuando te apuntan tu pecado, así como Jesús hizo en su tiempo, apuntó el pecado de los fariseos, tú tienes dos opciones: o te convences de pecado o te endureces. Y la gran mayoría de los hombres lo que pasa es de que se endurecen. ¿Por qué? Porque activan el instinto animal, que es de supervivencia. No quieren abandonar sus privilegios, entonces se ven constantemente atacados. Y una de las cosas que utilizan para mantenerse, digamos, para mantenerse en pie es no ser violento, digamos, directamente, como pegarte un puño, pero sí activan otros mecanismos. Son estos que estamos hablando, micromachismos, pero resultan por un instinto de supervivencia, por un sesgo, ¿ya? Y obviamente ahí es donde entra todo el tema de Jesús, el mensaje, el Espíritu Santo, todo.
que lo que busca es eliminar todo eso. Pero bueno, nada, así es como yo lo he visto a través de ese libro. Es como que se activa ese instinto animal de, no, señor, me quieren matar. ¿Saben cuando Moisés estaba en el proceso de conversión en la casa de Jericó? Hubo un momento en el que Dios se le aparece y el espíritu de profecía habla de que Moisés sintió de que ese ángel le iba a matar, ¿ya? Es que de hecho, ya va, déjenme buscarlo aquí, porque yo creo que el ángel desenfunda en la espada y lo va a matar, porque dice de que tú no tienes el... Ah, sí, es verdad. Moisés no tenía no estaba circuncidado y cuando el ángel se le va a acercar dice, te voy a matar. ¿Por qué? Porque no está circunciso, o sea, no está convertido. ¿Entiendes? Entonces ahí, ¿qué pasa? Se activó el instinto de supervivencia. Es más o menos eso lo que quería compartir, pues, o sea, mezclando. Mira, excelente aporte, César. Gracias, porque sí, eso ayuda como a clarificar lo que queremos aprender hoy. O sea, la idea aquí es aprender entre todos y ese punto que tú dices es cierto, ¿ya? Porque claro, cuando tú le quitas como la comodidad, o sea, porque bueno, yo siempre pongo ejemplo porque es lo que yo veo vivo aquí. Le digo a mi esposo, claro, es que tú no tienes problema que las cosas no cambien porque, o sea, tú también, tú estás en la parte cómoda. Ah, sí, es como, no sé, el otro día pensaba esto eh, de acá existe una, no sé si allá también, un modismo que dice, te movieron la silla, ¿no? Eh, es como yo pensaba, el, en general el varón está desde que nace sentado en su silla, eh, pero lo que pasa es que las mujeres estamos abajo, inevitablemente eh, tenemos que movernos para poder existir y bueno, nadie se quiere caer de una silla, se puede golpear instintivamente, quiere mantener el equilibrio y quedar, ¿no? No caer, como decía ahí César, ¿no? Se activa como hemos aprendido esto del cerebro rápido. Eh, y yo pensaba, ¿no? Qué, qué profundo es esto, porque venimos leyendo como que está, o sea, esto de que está vinculado estrechamente, todos los privilegios están vinculados con ser varón. Entonces, ¿qué cosa? O sea, yo entiendo que no podemos, este binarismo, digamos, eh, se tiene que desarmar. No puede haber como una cosa así que nos divida entre hombres y mujeres. Tiene que empezar a ver esta cuestión de poder ser esa esencia individual aparte de todo esto, ¿no? Eh, y como un desarme re potente, re profundo, ¿no? Que Sí, nos falta un montón. Y, y bueno, yo creo que dentro del movimiento hay como tiene que ver con los sesgos, ¿no? Hay varones que se dan más cuenta y otros que no. Y para corregir lo de antes, no, no era Moisés el incircunciso, era el hijo de Moisés, es la cuestión. Creo que se llamaba Gerson. Y esa historia está en Éxodo 4, versículo 24 al 26. Ya allí, Sí, en esos versículos dice eso. Y era el sucede, hijo. ¿cómo? Era el hijo con Séfora, sí. Fue Ajá. Séfora la que lo salvó. Exacto, eso, y allí hay una parábola, mira lo que dice. Y sucedió que mientras iban camino de Egipto, o sea, estaban saliendo de Egipto, del mundo, el Señor
y ese era Cristo, atacó a Moisés en una posada con intención de matarlo. Y el 25 dice, entonces Séfora, una mujer, cogió un cuchillo afilado y cortó el prepucio de su hijo, tocando con el prepucio los genitales de Moisés. Exclamó, eres mi esposo de sangre. El Señor se alejó de Moisés cuando ella lo llamó esposo de sangre por lo de la circuncisión. Y aquí hay una parábola y es que la mujer, ¿no? La iglesia hizo un pacto allí. Ahí tú ves un símbolo de un nuevo pacto, ¿ya? En esa historia. Con el hijo de Moisés cuando estaban justamente saliendo de Egipto, que se supone que es un símbolo del mundo. Entonces, nada, eso. Sí. Estaba Gracias. pensando en lo del instinto de supervivencia allí, por eso, porque Moisés tuvo miedo allí. O sea, el mensaje del primer ángel. La conversión, Muy pues, bien, Moisés no estaba convertido. Fue en ese momento que comenzó su proceso. O sea, muy espiritual. bueno. ¿Espiritualmente qué? ¿Espiritualmente qué, César? O sea, espiritualmente hablando. Ah, muy bueno ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, creo que está muy, muy bueno también, concuerdo contigo. Y, y sí, y yo esto lo veo como que, por ejemplo, la historia literal y la historia espiritual. O sea que siempre miramos, por ejemplo, cuando comparamos las líneas, la historia de los mineritas con la de nosotros, que ya es una parte espiritual. O sea, es que yo creo que ya a nuestra generación se nos exige ir más allá de lo que a simple vista se ve. Y es como dice César y han dicho también los demás, ahora de pronto ya hablamos de otro concepto, de neomachismo, ya sabemos que no son micros, ya sabemos que de pronto físicamente, visualmente no hay afectación, pero psicológicamente, anímicamente, sí hay afectación y eso repercute en la vida de las personas, ¿ya? Y en todos, pienso yo. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Quién no ha leído? ¿Quién quiere repetir? Cindy, voy a Dime. hacer un comentario, no voy a dejar pasar la oportunidad de ese Dale, punto es que que acaba de todos, hacer César. sí, Yo, Gracias. yo leo, En esa, ¿no me escuchan? sí, yo te escucho. Estela, Graciela, dame una oportunidad, por favor. Que pero quería hacer un claro, comentario con respecto a la pen- historia, gracias, que acaba de pensé hacer que, César y pensé que podemos no, ver que que para el estabas diciendo momento, que no podías hablar. Perdón, perdón. no a ti, lo importante que es la parte de nosotras, ¿no? Las mujeres, para que el modelo patriarcal se pueda mantener. Y vemos que cuando vemos la historia de Moisés, que era el líder de ese movimiento, ¿no? Que se estaba levantando, como él no había cumplido con sus labores y era precisamente por Séfora. Ella no compartía lo mismo, ¿cómo se dice? Las mismas creencias rituales que tenía Moisés y no estaba de acuerdo con ese rito. Y ahí vemos cuando en el texto bíblico ella le hace la mención de que me eres un compañero de sangre. Entonces vemos que para que el patriarcado se pueda mantener necesita nuestra participación. Hay una frase que ya se ha mencionado otra vez en el movimiento y que habla acerca de que si no nos movemos no vamos a poder notar nuestras cadenas. ¿Sí? Una cadena con la cual nos han mantenido de una manera inmovilizada durante siglos y siglos. Nosotros, gracias al feminismo y gracias al conocimiento que tenemos hoy, podemos ver en la situación
en el cual nos encontrábamos. Porque de hecho nosotros habíamos normalizado y nosotros habíamos aceptado eso y habíamos sido parte, ¿no?, de esa gran estructura que traía a los hijos y los educaba para que sigan siendo machistas y hombres y hombre de poder, un poder ejercido para el mal, que iba a ser ejercido contra nosotras mismas. Entonces, para que nosotros podamos ver la posición tan difícil que tenemos nosotros con este movimiento, es decir, con este mensaje y, y en la postura en la cual nos encontramos. Nosotros estamos luchando contra algo que para los ateos es una cosa que es biológica y que no se puede cambiar. Para los religiosos es una cosa que es instituida por Dios, porque si van a la Biblia, allí se va a ver esto, se van a encontrar los textos. Entonces, para que nosotros realmente estemos en esto y tengamos éxito, y estoy hablando que casi nunca hablo, aunque parezca que es de manera personal, casi siempre cuando hablo lo hago a manera institucional y por eso hablo como con tanta seguridad, porque no lo estoy mirando a nivel personal, sino a nivel institucional. Y nuestra línea de reforma nos dice que este movimiento, que este mensaje del tercer ángel va a tener éxito. Y así es como expreso mis comentarios muchas veces, desde esa postura, ¿no? Desde la postura personal, aun cuando me refiero a uno de nosotros como un 144.000. No lo veo de manera individual, sino como un representante de esa institución, que son los 144.000. Entonces, así como los antediluvianos, Noé lo tuvo difícil con un mensaje que no era popular, así también lo es nuestro mensaje. Entonces, para que tengamos un nivel de conciencia hasta qué punto es nuestra lucha y, ¿cómo se dice?, las aguas contra las cuales estamos remando, que es contra la corriente que nosotros estamos yendo. Pero si tenemos confianza en el mensaje y lo que nos dice la línea de reforma, que va a haber éxito, que confiemos, que sigamos trabajando y sigamos echándole fe y ganas, de seguro que nosotros vamos a alcanzar ese ideal, ese éxito que dice nuestra vida. Entonces, Cindy, Graciela va a leer. Gracias, Iris. Súper importante lo que mencionas, Iris. Sí. Súper. Y es real, y es que es así, tenemos que tener conciencia del momento, de la historia en que estamos, del punto, de lo que se nos exige y pues, y del cambio que hay que hacer. Gracias, ¿quieres leer? Bueno, yo No, me analizaba como madre y realmente yo hice todo lo que estaba a mi alcance, pero fue dentro del machismo tradicional, o sea, eso de que hay que ayudar a la mujer en la casa y ese tipo de cosas, o sea, fue un primer pasito, pero en realidad, claro, me faltaba un montón para avanzar. Pero es cierto, digo, las madres que yo veía en esa época eran abismales las diferencias porque afirmaban las diferencias entre hombre y mujer y siempre dándole los privilegios a los hombres. Era tremendo. Así que, pese a mis esfuerzos, bueno, mucho, no logré un poco nomás. Bueno, ¿cuál era el que sigue? todos los... Está.
Todos los neomachismos son comportamientos manipulativos que básicamente inducen a la mujer a la que son destinados a comportarse de un modo que perpetúa sus roles tradicionales de género con el interés no expresado de conservar la posición superior y de dominio, intentando mantener mayores ventajas, comodidades y derechos a la libertad, a tener razón, al uso del tiempo y el espacio, a ser cuidado y a desimplicarse de lo doméstico, entre otros, y colocando a ellas en un lugar de menos derecho a todo ello. Sigue, por fin. Bueno, para intentar mantener esta posición, los varones se sirven de diferentes métodos que pueden servir para clasificar y con ello visibilizar estos comportamientos. Podemos describir así 4 categorías de neomachismos. Vayamos a ellas. Los neomachismos utilitarios, que fuerzan la disponibilidad femenina, usufructuando y aprovechándose de diversos aspectos domésticos y cuidadores del comportamiento femenino tradicional para aprovecharse de ellos. Se realizan especialmente en el ámbito de las responsabilidades domésticas. Los neomachistas encubiertos, que abusan de la confianza y credibilidad femenina, ocultando su objetivo. Los neomachismos de crisis, que fuerzan la permanencia en el statu quo desigualitario cuando éste se desequilibra, ya sea por aumento del poder personal de la mujer o por disminución del varón. Los neomachismos coercitivos, que sirven para retener poder a través de utilizar la fuerza psicológica o moral masculina. ¿Sigo? Bueno, ya, y todos a su modo buscan disminuir la libertad de elegir y decidir femenino. Pues quería como darle un ejemplo del neomachismo de crisis, porque eso es como cuando el esposo se queda sin trabajo y la mujer queda trabajando, queda como manteniendo, como teniendo ya un poder económico, o sea, en teoría, y entonces él la maltrata con chantaje o cosas, o queriendo, o sea, la manipula. O sea, yo traté de leer sobre eso y eso es lo que entiendo. O sea, como cuando hay una crisis y se pierde esa, esos roles que se venían y por algún motivo la mujer queda como en superior que el hombre en cierto ámbito, entonces el hombre, eh, o sea, dice frases como que no, tú no vas a servir, ahora que, o sea, no le da como ese apoyo, ¿ya? Como si fuera sido al revés, que el hombre estuviera y la mujer no, y uno, no, bueno, vamos a salir adelante, vamos a hacer esto, yo me encargo de esto, no, sino que al contrario, se queja o dice que no va a servir, o que no es suficiente, que ese esfuerzo que hacen no es suficiente. O sea, quería como decir ese ejemplo del neomachismo de crisis. Pues yo creo que los demás son como más claros, ¿no? O si alguien quiere dar un ejemplo o qué entendió. El coercitivo, ese no, ¿cómo sería? Por ejemplo, que pasa mucho que a veces, y sobre todo hay mujeres que no trabajan y se dedican al hogar y pasan muchos años de matrimonio y se dan cuenta que no son el uno para el otro, ella no quiere vivir más, pero no es capaz de separarse porque él tiene un dominio económico sobre ella. Entonces, por ejemplo, afecta psicológicamente, o sea, como que tú no puedes vivir sin mí, o cómo vas a hacer para mantenerte, o sea, dónde vas a vivir, dónde vas a comer. O sea, tiene un dominio económicamente que eso afecta la parte de la autoestima de la persona porque no ejerció su profesión o porque nunca estudió, porque, o sea, renunció y dejó sus proyectos laborales por su plan de familia y vamos a ver que a la final las cosas no son como se esperaban y así, eso es como que lo que yo leí y entendí, ¿ya? O sea, como la fuerza psicológica o sea, o sea, son tantas las cosas que van afectando como la autoestima, como que tú no sirves para esto, no puedes trabajar, y así.
Es lo que yo entiendo. Si alguien entiende otra cosa, que lo diga, por favor. O sea, igual, esta es la idea de la reunión, pues yo lo traje a la lectura y puede ser que también haya otro punto de vista. Es lo que yo entiendo, pero puede ser significar otras cosas también. Yo lo veo así también. Gracias. Bueno, y bueno, entonces, ¿dónde fue? Bueno, aquí explica más cada uno, pero por cuestión de tiempo no vamos a leer eso. Entonces vamos a seguir como con los efectos. Entonces voy a leer este primero. Aunque uno a uno de los neomachismos pueden parecer intrascendentes y banales, su importancia deriva de su uso combinado y reiterativo, que crea un clima más o menos tóxico de agobio y mortificación, que sutilmente va encerrando, coartando o desestabilizando en diferentes grados, atentando así contra la autonomía personal y la integridad psicológica de la mujer, si ella no las descubre. Por eso es que es importante saber para verlo. A veces pueden pasar años sin que lo hagan o no sabe contramaniobrar eficazmente. Los neomachismos van creando así las condiciones para perpetuar la disponibilidad de la mujer hacia el varón y evitar lo inverso. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo leo. Yo, Dale. Ok. Una de las razones de la gran eficacia de los neomachismos es que, dada su casi invisibilidad, van produciendo un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina que se agrava con el tiempo, en el tiempo. Al no ser coacciones o abusos evidentes, es difícil percibirlos y por tanto oponer resistencia y adjudicarle efectos, por lo que cuando estos se perciben, no suelen reconocerse como producidos por estas trampas manipulativas. Independientemente de las particularidades de cada mujer, los neomachismos generan efectos comunes en ellas, no muy diferentes, aunque de menos intensidad, a los efectos de forma más importantes de abuso. Entre estos efectos, que repercuten en la calidad de vida femenina, destacan. Leo eso. ¿Sigo? Sí, sí. Sobre esfuerzo psicofísico con agotamiento de las reservas emocionales y de la energía para sí y para el desarrollo de los intereses vitales. Inhibición del poder personal con una parálisis o retroceso del desarrollo personal. Limitación de su libertad y aumento de actitudes defensivas y de queja ineficaz, con utilización de poderes ocultos, la mano izquierda que usan habitualmente quienes no se sienten legitimados para usar la mano derecha. Inhibición de la lucidez mental, tontificación, con bloqueo o disminución de la valentía, la crítica, el pensamiento y la acción eficaces, la protesta válida y el proyecto vital. Deterioro variable de la autoestima y de la autocredibilidad, con aumento de la desmoralización y la inseguridad y aparición de sentimientos de incompetencia, derrota, distancia emocional o impotencia. ¿Ya quieres seguir o quieres ceder? Cedo. Bueno, Para que no se cansen de mi voz. no, pero no, yo no me canso, pero bueno, dale. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ayudar? bueno, yo quiero. Dale. ¿Dónde quedamos? El de Deterioro malestar. variable. Ah, No, malestar difuso. malestar difuso. Ajá. Eh, empiezo en inhibición del poder personal, ahí. No. Ah, Male- malestar ma- difuso. ¿Ya lo viste? Malestar difuso. Malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo sin motivo de la relación, de los cuales las mujeres se culpan por no percibir su origen. En la relación de pareja, el entramado de las estrategias micromachistas lleva a una perpetuación de los disbalances en el ejercicio de poderes
favoreciendo una relación asimétrica, no igualitaria, antidemocrática y disfuncional, donde la autonomía y desarrollo del varón se realiza a costa de la mujer. Un encarrilamiento paulatino de la relación en dirección a los intereses del varón, ya que los MM provocan frecuentemente el dejar hacer femenino que permite que predominen los tipos de situaciones que el varón desea. El etiquetamiento de la mujer como la culpable de la crisis y o deterioro del vínculo, cuando ella desea un cambio y él se niega a moverse hacia la igualdad en el ejercicio de derechos, o cuando ella se queja ineficazmente y él rápidamente se inmuniza no escuchando. A veces, la mujer percibe que algo anda mal en el vínculo y él lo niega, al no poder clarificar la causa, que es generalmente el deterioro vincular derivado de la falta de igualdad y relacional a la que los MM contribuyen. Ella, por mandato de género, tiende a autoculparse y él, que no se reconoce como dominante, queda ubicado como inocente no responsable de la situación. Una convivencia no dialogante ni colaborativa o guerra fría con transformación de la pareja en un lugar donde la mujer no puede relajarse, con un empobrecimiento variable de la relación, creándose el terreno favorable para otros abusos o para la ruptura de la relación. Ay, me vienen imágenes de mi vida. No, No, es que es una fotografía, no, es una fotografía, es tremendo. no, y yo Es- le iba a hacer la pregunta si no se habían sentido identificadas en alguna parte, no, no. porque es que uno va viendo. Estos dos últimos son fotografías. Sí, Totalmente. sí, yo también los he visto y, por ejemplo, un caso particular como que él hace la infidelidad, pero ella viaja por su salud y no, y la culpable es ella porque deja el hogar solo, pero ella está luchando por su salud y él no, ¿sí me entiende? Y al contrario, faltó fue apoyo porque él debería estar acompañando, entonces, o sea, es fuerte, es fuerte. Y entonces la culpable es ella y todo, o sea, o cuando también es muy típico que entonces la culpable es la amante, o sea, ¿y dónde está la responsabilidad de él? No. O sea, ese es muy fuerte. O sea, hay muchos espectros, o sea, muchas cosas donde uno ubicar todas esas razones, todos esos efectos que producen estas acciones. Y Entonces, dime eso. no, que se vuelve un círculo vicioso porque dentro de esos micromachismos o neomachismos está también el tema de que la mujer es demasiado emocional y se queja por todo. Entonces, cuando Así es. se levanta la voz para decir pare, que esto no me gusta, entonces también es culpable porque es demasiado emocional, porque está menopáusica o por cualquier otra razón que invalide sus argumentos. Así es. Exacto. No, hipersensible. Eso es hipersensible. Sí, así es. Bueno, los neomachismos atentan como otras formas de dominio sobre las mujeres contra su libertad, su autonomía y su capacidad de elegir. Y esto hoy en día ya no puede tolerarse. O sea, esto era algo del 2004. O sea, imagínate el punto del autor. O sea, yo pienso que en ese momento era como muy revolucionario, ¿no? O sea, era muy mm, de parte del que escribe y del que hace. Por Sí, ello, los varones... Ah, perdón,
Es que iba a decir que yo no sé cuánto hemos avanzado, yo creo que no hemos avanzado nada. Esta semana estuvimos en una charla en el trabajo y tocaron ese tema de género y yo veo unas posturas tan sesgadas, tan ciegas, tan retrógradas respecto al rol de la mujer y los hombres victimizándose frente a situaciones de abuso y manifestando que porque se quejaban las mujeres, eh, que a los hombres también los habían abusado. Entonces, en cosas como tan contundentes como un abuso sexual, no lo logran visualizar, pues mucho menos todas estas cosas que son más cotidianas y culturalmente más arraigadas en la generalidad de la población. Entonces, es súper difícil. Sí, pero que lo hiciera un hombre en ese entonces, bueno, de pronto uno lo ve así porque, como dice César, que nosotros tenemos como un poquito más de claridad, ¿no? Y pues ya estamos como que despertándonos en esa parte espiritual, ¿ya? O sea, ya no es como tan literal, sino ya lo espiritual, o sea, ya tú no te basas solo en lo como ves a la persona, sino en cómo se siente o cómo piensa, qué dice, o sea, ya un poco más de análisis, ¿ya? Claro, digamos, las personas que estamos como, que podemos reflexionar en general, son más reflexivas y tienen estos momentos, ¿no? De reflexión, que pueden tener tiempo para reflexionar y que les parece importante. Sí. Em, yo pensaba, iba a decir algo, no, esto de que encima, de que quizás, de, no, no quizás, sino de esto que es cierto que dice Yesenia, está también el tema de que en algunos países tenemos eh, bueno, sí, bueno, en algunos países desde los gobiernos tenemos este permiso ahora, eh, que antes no había, o sea, antes en un tiempo, ponele, no hubo unos años, unos lapsus de años, este, mm, y bueno, ahora está como el permiso de poder decirlo y de decirlo de manera agresiva, más en algunos países que otros, ¿no? Casi no entendí, Edurne, ¿cómo así decir que? Eh, digo, por ejemplo, en Argentina, o sea, yo creo que hubo unos años en Argentina donde los varones principalmente no estaban autorizados, no se sentían autorizados, o sea, lo pensaban y lo tenían en su corazón, pero no se sentían autorizados de decirlo. Ahora con Milei en diciendo las barbaridades que dice, este, que ningún presidente ha hecho jamás, eh, los varones se sienten, por lo menos dentro de lo que son, eh, no sé, a niveles o en ámbitos que no públicos, en ámbitos públicos, decir cosas que antes que no son neomachismos, digamos, que son cosas, por ahí ya hablamos de otra cosa, ¿no? De cosas muy burdas, o sea, violencia con insultos hacia mujeres. Ahora hay una periodista Mengolini, argentina, que el presidente ha difundido un video hecho con IA pornográfico con ella, ¿no? El presidente, ¿no? Dando el mal ejemplo.
Qué cosa horrorosa, por favor. Sí. Voy a seguir leyendo. Por ello, los varones deberíamos esforzarse por reconocer y modificar estos comportamientos y las mujeres conocerlos y conocer su efecto para resistirse a ellos y desenmascarar a quienes los ejercen. Es también necesario que los y las profesionales de la educación y la salud sepan que estos comportamientos masculinos existen, los detecten, conozcan sus efectos y los jerarquicen como factores a incluir para combatirlos en sus estrategias de apoyo al bienestar y el crecimiento de las personas. Pues a mí me gustó mucho la información de este artículo. Hay más cosas. Yo, si quieren, yo después se los paso. Vamos a continuar acá. Sí, por favor. Bueno, Ay, sí, por favor, manda todo, porque realmente estamos saltando cosas y es importantísimo. sí. Capaz que me desengancho porque tengo que salir, pero voy a tratar de ver si sigo oyendo. Ok, Besitos para todos. Besitos para gracias. todos. Bueno, diseñaron el mundo sin nosotras. Desde los cinturones de seguridad hasta los medicamentos, todo se diseñó pensando en cuerpos masculinos. Las mujeres sufren más accidentes, son mal diagnosticadas y su trabajo no se cuenta ni se paga. Y, por ejemplo, voy a compartirles un video, es cortico, 3 minutos, de Instagram, que me impresionó. O sea, es de aquí de Colombia. Yo sigo a una cuenta La Oreja, que es como un periodismo independiente. No mentira, pero este no es de La Oreja. Este es de La Silla Vacía, que es también del Espectador, también un periodismo. Y pues me impresionó, porque yo no pensé que eso estaba pasando. Nada más sí. Una Eh, cosa es tener que escuchan. endeudarse, otra que te cobren Sí. más intereses solo. Ay, perdón. Ya me equivoqué, espérate. Todavía no aprendo mucho a manejar este. Ya. Una cosa es tener que endeudarse, otra que te cobren más intereses solo por ser mujer. Eso es lo que está pasando en Colombia y lo dejó claro un informe de la Fundación WWB y la Superintendencia. Las mujeres pagamos entre 0.5 y 1 punto porcentual más en intereses por los mismos créditos que los hombres. Y en zonas rurales esa brecha sube 3.4 puntos. Las cifras duelen más cuando sabes que, según los mismos datos, las mujeres tenemos mejor comportamiento de pago. Aún así, los bancos nos penalizan como si fuéramos más riesgosos. ¿Basados en qué? En sesgos que siguen operando dentro del sistema financiero y que nadie regula ni cuestiona. Según La Silla Vacía, entre 2023 y abril del 2025, este sobrecosto en tasas fue constante en los 4 productos financieros más comunes. En créditos rotativos o de vehículo, el diferencial toca casi el 1%, lo que significa que nosotras las mujeres podríamos pagar hasta 710,000 pesos más al año por intereses. ¿Sabes qué significa eso? Que nos cuesta mucho más emprender, producir, estudiar o sostener una casa. Que la desigualdad no solo se siente en la calle o en la política, también se mide en cifras bancarias. Y aunque suene técnico, es profundamente injusto. Porque mientras las entidades financieras siguen ganando, a nosotras nos toca pagar más para poder producir, crecer o simplemente sobrevivir. Y eso en un país con tantas brechas económicas y de género no puede seguir siendo normal. Esto no es solo un dato curioso, es una alerta sobre cómo la violencia económica se ejerce de forma silenciosa, estructural y legalizada. Y como siempre, las que más perdemos somos las mujeres rurales, las madres cabeza de hogar, las microempresarias y las que sostenemos la economía de base. Ojalá este tipo de información no pase desapercibida, porque lo que no se nombra no se transforma. Lo que yo les decía, o sea, lo que no se nombra, no se transforma, no se ve, no se conoce. Parece que es importante. O sea, me impresionó conocer esto. Me parece injusto. Perdón. ¿Puedo? No ¿Qué quería. Sí, claro. cosa necesitas? Yo Sí. pensaba en qué injusticia, ¿no? Porque
todo el trabajo no pago que hace que se sostenga esta sociedad y que las empresas y que haya empleados, empleadas sanos para que vayan a las fábricas y que los grandes, bueno, tengan mucho dinero. Todo ese trabajo no pago que hacemos durante tanto tiempo, encima nos cobra más interés. O sea, Total. es una cosa terrible, o sea, Es, es es terrible. realmente increíble. Me cuesta creerlo porque es un abuso tan grande que no lo puedo concebir. O sea, yo estaba preparando el tema, yo lo empecé a preparar el fin de semana pasado y había leído, estaba buscando y tal. Y yo veo Instagram. Y cuando veo ese video me impresionó. Y yo decía, ay, Dios mío. O sea, me llevó como, ¡ah! O sea, y justo lo que estábamos hablando. O sea, actúan de manera silenciosa, legalizada, o sea, normalizado. O sea, lo normalizan, lo legalizan y así está bien. Y me alegra que existan estos tipos de periodismo y que muestren esto, porque yo aspiro que, al, que, que entre más personas veamos estas cosas, pues hagamos, o sea, haya un cambio. Pero es impresionante, no sabía que eso pasaba. O sea, los créditos que yo he sacado me han cobrado más que si los sacara. No, 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 eso me ha dolido. Sí. Y yo pensaba también, por ejemplo, en las, este, ¿cómo se llama? Rasuradoras, que son rosas, por solamente Ay, ser los rosa, impuestos son, rosas, sí, son, son más caras, que sí, eso, los sí, impuestos rosas. los impuestos rosas, yo también he leído sobre ese tema. Sí, es injusto también, por ejemplo, las toallas sanitarias, algo que es tan vital que no, o sea, sí. Cuando decimos que las mujeres son invisibles, no es una metáfora. Literalmente no están en los datos. Carolina Creado Pérez. Ella tiene un libro que se llama La mujer invisible. Lo intenté buscar para traerlo, pero no pude descargar. O sea, está en venta. Pero estaba viendo como que videos de eso, o sea, y hay muchas cifras, muchas cosas. Por ejemplo, no en ese particularmente lo vi porque no pude ver el libro, pero me gustaría verlo. El tema de los anticonceptivos. O sea, no autorizaban un anticonceptivo de hombres por los efectos adversos y si vieran lo peligroso que es uno usar los anticonceptivos femeninos, o sea, el riesgo de una trombosis, de crear trombos, o sea, ese es fuerte, ¿sí me entiendes? La obesidad, el cambio hormonal, o sea, tú desbalanceas todo tu cuerpo hormonalmente por un objetivo que es de dos. Entonces, entre otras cosas, así hay muchas cosas que el mundo fue como creado para hombres, ¿ya? También de cómo se cuenta la historia. Eh, por ejemplo, el ejemplo de nosotros, la Biblia, que fue escrita por hombres en un lenguaje muy sexista. Hay muchas mujeres que no sabemos sus nombres, pero hicieron cosas importantes. Bueno, así llevémoslo al plano de toda la humanidad. O sea, hay muchas historias que no se dicen. Por ejemplo, yo sigo a una, ¿cómo se dice? Instagram, no sé. Ella se disfraza de personajes y cuenta como lo que hizo ya. O sea, cuenta historias de personajes femeninos y, por ejemplo, Catalina la Grande, de cómo logró dominar a Rusia. O sea, hay muchas historias. Manuelita Sainz, o sea, no enfocándose en el hombre, sino en lo que la mujer hizo. Entonces, yo pienso que nosotros debemos como reforzar, o sea, como buscar donde nosotros nos empapemos más eso. O sea, ya yo tengo como cinco canales de Instagram que, que, que siempre hablan de los avances femeninos, ¿ya?
de la primera médico, de la primera mujer que hizo esto. Y también trato que mi hija vea eso, ¿ya? Que le guste ver eso, porque de verdad que cuando uno estudia historia, somos invisibilizadas totalmente. O sea, yo en el colegio no recuerdo que estudiáramos el papel de alguna mujer importante que había hecho algo. No, siempre eran hombres, 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 los presidentes, todo, todo. Eso era lo que quería compartir. Ojalá podamos conseguir el libro más adelante para leerlo y saber las estadísticas, porque según trae los datos de cómo somos invisibles, de que este mundo es hecho para, por y para hombres, varones. ¿Quién quiere leer? Y antes quería mencionar que ese tema de los datos, o sea, a mí me parece que va mucho más allá porque, digamos, para que una mujer sea notada tiene que hacer el triple, por decirlo así. Entonces, primera mujer astronauta, etcétera, todo lo que pasó. Pero yo digo de que esa frase de que las mujeres son literalmente invisibles, ¿no? En datos, es muy profunda porque, digamos, para mí, hoy en día yo veo, mi mamá no era solamente una persona, para mí mi mamá era todo y, digamos, y así también cualquier mujer tiene que ser así, o sea, simplemente por el hecho de existir, de ser ya no es solamente un dato irrelevante allí, un número, no, es una persona, ¿ya? Y está allí y es importante la persona que está haciendo el aseo allá afuera, la persona que se tiene que levantar todos los días a las 4:30 de la mañana porque el marido no le da la gana de levantarse porque es un flojo, ¿ya? Porque cree que solamente llevar la plata a la casa ya eso es suficiente. Y esa mujer que a mí me parece que ella es más grande que el flojo ese pervertido que solamente se va, busca la plata y la trae de mala gana. ¿M? Cuando ella estuvo todo el día haciendo todo por esa niña, por ese niño, ¿ya? Para que fueran a la escuela, cuidarles, darles la comida, ¿no? A mí me parece que esa persona vale mucho más de lo que el otro que simplemente aporta económicamente. Entonces yo ya estoy viendo el mundo más de esa forma, ya no solamente la mujer astronauta o la mujer física, ¿no? Que aparece en los libros. No, esa, ok, excelente, súper bien, un logro, pero a mí me parece que las otras mujeres y las otras historias de la gran mayoría de mujeres que no pueden llegar a eso por muchos factores, esa historia merece ser escuchada, contada, dignificada, ¿sabes? Me parece a mí que esas son las mujeres que han construido el mundo y que nadie nunca les ha dado Me voz. hiciste, me hiciste recordar un punto y concuerdo con eso. Y cuando yo dije eso, no es porque esas mujeres hayan valido más o que lo que tú dices, no es que las demás mujeres, incluyéndome a mí, no valgamos, porque yo no he hecho nada heroico, ni hice nada, o sea, ¿ya? Pero, No, no, pero el es que punto que voy es que en los colegios, por ejemplo, yo no recuerdo que me enseñaran personajes, ¿ya? Femeninos. Siempre en historia te enseñan como los personajes masculinos, le dan relevancia a los personajes masculinos y pues estos tipos de canales me gustan porque a uno ver eso, pues uno se da cuenta que es que las mujeres también pueden, ¿ya? Pero también es un punto importante lo que tú dices. O sea, no tenemos que ser la superheroína o la primera mujer que creó, que descubrió tal cosa, esforzarnos el triple de, porque sí, esas mujeres que hicieron historia tuvieron que haber hecho mucho esfuerzo y pues no fue fácil, pero lo que tú dices es verdad, o sea, y es lo que decía Edurne, o sea, por ejemplo, nos cobran un impuesto más caro cuando en realidad no. Yo creo que el cuidado doméstico, por ejemplo, sostiene el sistema, o sea, sostiene porque somos una mano de obra ahí como esclavizada, ¿ya? Porque no nos pagan, o sea, no se paga ni nada. Y se sostiene para que se sigan
formando personas, hombres, trabajadores que vayan y mantengan la economía y todo eso. O sea, es como fuerte, o sea, pues el tema da para discutir más sobre eso, porque sí, lo que tú dices es un punto importante. Y pues yo no trato como de meditar o sea, el esfuerzo cotidiano que nos toca a las mujeres por otras mujeres que hayan hecho cosas, no, pero sí pienso que en los colegios, en la historia, deben de ser más igualitarios en ese aspecto. Sí. Aunque a mí se me parece que cada una de las que está aquí vale demasiado y que su historia también merece ser contada, pienso yo. Creo que eso era lo que yo quería decir, que no hace falta, digamos, estar en una revista porque todas valen mucho más de lo que cualquier otra persona, digamos, hombre, haya hecho, en verdad. Hoy en día yo estoy viéndolo Así. así. No, yo también, o sea, trato de hacerme como auto también, porque a veces uno minimiza sus acciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo no me sentía cómoda en Cincelejo ni allá, por X razones que ya creo que algunos saben acá, y decidí irme sola primero, sin trabajo, a buscar trabajo, después traerme a los niños, vivir año y pico con los hijos sola porque mi esposo no podía venirse. O sea, yo dije, no, Cindy, eso está bien, o sea, eres valiente, ¿sí me entiendes? O sea, tratar de mencionar y de como de identificar lo que estás haciendo, o sea, no como que, ay, yo no he hecho nada en mi vida, no he logrado lo que he querido, porque sí, o sea, no sé, bueno, era algo que quería compartir, o sea, como aclarar. Bueno, naturalizar es normalizar la opresión. Todo esto se ve como lo normal, entre comillas. Nos criaron para callar, cuidar y aguantar. Nos enseñaron que el amor es sacrificio. El patriarcado es invisible porque nos lo metieron en el alma, no solo en las leyes. Cuando estaba en esta diapositiva, o sea, me hizo recordar mucho a Jesús porque, o sea, es como lo espiritual lo que hoy en día tenemos que enfocar y mirar, ¿ya? O sea, es esa parte, eh, esa como del pensamiento, del sentimiento, o sea, de lo que decimos, de lo que creemos, que, o sea, es como lo que tenemos que limpiar, desaprender, volver a aprender, cambiar, ¿ya? Es muy triste el tema del feminicidio y todo eso que siguen en aumento, que siguen apareciendo noticias, que siguen sufriendo, pero también es muy triste, no, por ejemplo, el ejemplo que decía Yesenia en su trabajo es muy triste también, ¿ya? Que todavía a estas alturas de la vida las personas no entiendan eh, la desigualdad que hay aún. Tal vez no es tan evidente como lo que yo les trataba de explicar al principio de la reunión, como con esa pequeña introducción que intenté hacer, que la persona me decía, pero o sea, yo veo que ya las mujeres han logrado, o sea, ya tienen muchos derechos y eso, pero o sea, no se cuestionaba cómo las mujeres hemos logrado poder votar, poder tener una cuenta bancaria, poder tener una casa, poder tener un trabajo, pero y no se da cuenta de la presión cultural que hay, que entonces ahora se nos duplicó el trabajo, porque es que la carga de la casa, la mayor es de uno, pensar, el sobrepensar, eso afecta como todo ese efecto que leímos en el artículo, o sea, es fuerte porque yo lo he vivido, o sea, eso es fuerte, uno tiene que pensar, bueno, estoy en el trabajo, tienen el paciente y pensando, ¿qué estarán haciendo? Y de verdad que digo que hagan de cena, porque entonces me escriben para preguntarme qué vamos a hacer de cena, o sea, eso me parece, me irrita, ¿ya? Y entonces son muchas cosas así, ¿ya? Que dependan de las decisiones como de lo doméstico y eso me genera más carga, más estrés y es injusto. Entonces no es que estemos tan bien todavía.
que digamos, o sea, todavía falta mucho, como decía Yesenia, o sea, todavía estamos como muy atrasados y falta mucha conciencia. Aquí le quise traer como una pequeña imagen de los roles de género, más o menos como que de lo que nos tratan como cuando nos educan desde bebé, como que el hombre es un rol productivo, la mujer un rol reproductivo, el hombre puede como desarrollarse en el espacio público, la mujer tiene que estar más como en el espacio doméstico, el trabajo del hombre es más valorado porque es remunerado, o sea, ellos no hacen nada gratis, o sea, en cambio el de la mujer no, porque como decía Edurne, como decía César, o sea, hay mucho trabajo en casa, o sea, muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar, muchas cosas que tomar decisiones, y eso no se valora. Poder y responsabilidades, o sea, el hombre siempre es considerado que puede liderar mejor, que tiene más como neutro, en cambio las mujeres no tienen esa, supuestamente, no tienen esa capacidad, que son más, como decía ella señorita, menopáusicas, sensibles, que no toman buenas decisiones, que las mujeres son más tendientes a servicios y cuidado de personas. Por eso creo que hay más mujeres estudiando enfermería que hombres. Pues yo me alegra que ya hay un poquito más de hombres, pero siempre el predominio es mujeres, o las cuidadoras, o los del servicio doméstico, siempre son mujeres, la mayoría de veces. Que el hombre tiene más autoridad y dominación, en teoría, y la mujer mediación y subordinación, o sea, que estamos más hechas como para seguir órdenes. Entonces, bueno, era como para hacer ese distintivo de lo que en teoría son los roles de género. Entonces, la cita de esta diapositiva, lo personal es político, que eso ya lo hemos estudiado bastante, que es una consigna feminista radical de los años 70. Entonces, eh, aquí trae como unos mitos que es más o menos lo que estábamos hablando de los roles, por ejemplo, que los hombres son roles de liderazgo, las mujeres roles de cuidado, que las mujeres son más intuitivas, en cambio los hombres son más inteligentes, que las mujeres tienen alta capacidad de escucha y que los hombres se sienten seguros de sí mismos, son más ambiciosos, las mujeres en teoría comprensivas, sensibles, buenas madres, y los hombres son osados, valientes, eh, los que le decía de los espacios, los domésticos y lo público. Entonces, eh, o sea, esos son mitos y nos hacen creer que nosotros somos hechas para esto, que los hombres son hechos para lo otro, y eso no es así. O sea, no, no es así. No sé si alguien quiere aportar, ayudar, decir algo. ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Estoy Sí, sí, conectada. Sí, Ah, es que está muy claro. No se me ocurre ah, decir nada más. ah, bueno, por un momento pensé que me había desconectado. Entonces quería como traer algo, eh, o sea, ¿qué es el feminismo como lente y como grito? O sea, buscando ya, hablando ya no como conceptos y cosas, sino como el cambio, o sea, lo que tenemos que hacer. Entonces el feminismo radical no busca parches, busca transformación, nos ayuda a ver lo invisible, el poder oculto, el lenguaje, el cuerpo, la historia. Solo así podremos cambiarlo todo. El feminismo radical critica mucho al feminismo liberal porque es que el liberal busca la igualdad dentro del sistema, ¿ya? Y eso no debe ser así. O sea, porque el sistema es el que está mal. Entonces hay que cambiar todo, como dice su palabra, de raíz. O sea, los cambios que hay que hacerlo es hacerlo desde las bases. O sea, así es como desde el momento en que nace un niño y una niña,
O sea, tienen que ser iguales desde ese instante. Ya no puede haber cambio, no puede haber diferencia, ¿ya? Mi pensar. No sé si alguien quiere decir algo. Que este traleta, bueno, no me deja Gracias, Cindy, leerlo. por el tema. Mm, Excelente. bueno. Gracias, Iris. Fue escrito en el 2024, el año pasado, en septiembre. Es una página de la India que se fundó en ese año para hablar de cosas, de estos temas, de, de, de roles y desigualdad y todo esto. Entonces dice, el feminismo radical, desmantelando el patriarcado desde sus raíces. Solamente lo voy a leer un poquito, después les comparto el link. El feminismo radical es un poderoso marco ideológico que desafía las estructuras sociales profundamente arraigadas. Critica el patriarcado como la causa fundamental de la desigualdad de género. Además, exige cambios sistémicos para erradicar la opresión. A diferencia de otras ideologías feministas que se centran en reformas legislativas o económicas, el feminismo radical busca abordar la desigualdad atacando los sistemas fundamentales que podrían perpetuar la dominación masculina. Al considerar el patriarcado como la fuente de la desigualdad, las feministas radicales argumentan que las mujeres como colectivo sufren la opresión de los hombres. Esta ideología se centra en las mujeres, situando sus experiencias y desafíos en el centro de su teoría y práctica. Si bien se le critica por su miopía y por centrarse demasiado en las experiencias de las mujeres, sigue exigiendo acciones transformadoras. Claro, esto es algo como muy neutro y aquí hablan de las feministas radicales y pues hablan de todo lo que es, porque el feminismo radical, pues hay un tema, yo creo que César ya lo había mencionado en una reunión anterior que yo recuerdo, por el tema de, por ejemplo, las mujeres trans, ¿ya? Que a veces no las aceptan, todavía no las incluyen. Por ejemplo, el feminismo radical cree que las instituciones como el matrimonio y la familia perpetúan este tema. Entonces, es un tema que hay que estudiar más a fondo y como, o sea, analizar todas las perspectivas que tienen, ¿ya? Eso era lo que les quería como compartir de ahí. Eh, entonces, esta es una frase de Audre Lorde que dice, no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces, esta me parece como muy idónea para la situación que vive el feminismo liberal y el radical, ¿ya? Lo que le critica el radical al liberal, porque es que el liberal quiere el cambio, o sea, la igualdad dentro del sistema y eso no está bien porque eso lo que hace es perpetuar más el patriarcado, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que he dicho? Está claro, Cindy, gracias. Bueno, ¿dónde ves tú el patriarcado invisible? Ahora que lo hablamos, ¿en qué espacios de tu vida notas micromachismo, bueno, neomachismos o formas de invisibilización de lo femenino? En casa, en redes, en el trabajo, es como te hablan o te escuchan. Entonces, esto es como para reflexionar para las personas, las mujeres que estamos aquí y también para César, desde la otra perspectiva, analicemos en dónde lo vemos, ¿ya? En dónde está, hay que identificarlo, hay que ir cambiando eso. No es de algo de un día para otro, pero por lo menos hay que empezar a identificar, ¿ya? Y como conclusión, eh, el neomachismo no es solo una forma sutil de violencia de género, sino también un espejo de cómo se cruzan múltiples desigualdades. No afecta igual a todas las mujeres. Una mujer blanca de clase media no vive el mismo tipo de silenciamiento que una mujer racializada, migrante o trans.
El patriarcado invisible se adapta y se expresa según el cuerpo, el lugar y la historia de cada una. Reconocer los neomachismos es un primer paso. Nombrarlo, cuestionarlo y entenderlo como parte de una red más amplia de opresiones nos invita a mirar con otros ojos la vida cotidiana. Nos obliga a preguntarnos, ¿a quién se escucha más? ¿Quién decide? ¿Quién interrumpe? ¿Quién se adapta? El feminismo interseccional nos recuerda que la lucha por la igualdad no será justa si no incluye a todas, porque lo invisible también mata, también agota, también margina, y porque el silencio que se nos impone no es inocente, es político. Eso era todo. Se acabó. Muchas Muy bueno, gracias. Muy bueno, Cindy, gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Cindy. Sabes que esa frase de Gracias, que no Cindy. puedes desmantelar con las mismas herramientas del enemigo, Sí, algo así, del amo. me- eso del amo, me hizo recordar a un tema que dio Parminder en Sudán del Sur en 2020, cuando él hablaba de, ¿cómo se llamaba esta persona? Era una mujer en la Biblia que tomó una, una barra de hierro, ¿no? Con la que se montan las carpas, como se me olvidó ese nombre de esa cosa. Era una barra de hierro afilada, pues. Y se le enterró a un capitán del ejército. Ella tiene un nombre y se me olvidó. Ya va, déjame buscarlo rapidito aquí. Que yo lo tengo acá. A ver, estoy buscándolo aquí en Google un momento. Esta historia está en Jueces. Si no es estoy la mal. de la historia de Débora y Barak, Débora, sí, pero no me pero acuerdo la que mata es otra mujer. Sí. si esto está en Jueces 4, Barak, eso. Císara, esto está en Jueces, el capítulo 4. Ujú. Y habla de Jael, exacto, Jael, que mata a Císara clavándole una estaca en la cabeza, eso. De eso habla Parminder en Sudán del Sur, y hablaba de que ese acto es una mujer, ¿ya? Clavándole en la sien a este tipo que se llama Císara, que es el enemigo, y ese acto representa la igualdad, que tiene que ser clavada aquí como un cuchillo en la cabeza, como una estaca, y que no se to- que esta mujer precisamente va a clavar una doctrina en tu mente que no puede ser quitada de allí, ¿ya? Entonces, creo que tenía que ver con eso, lo que tú me mencionabas en esa cita, de que no puedes desmantelar un sistema, ¿no? Utilizando las herramientas del amo, es eso, creo. Sí, Es como destruir totalmente a la otra persona, matarla con una doctrina, ¿sabes? Y que quede clavada ahí en su mente. sí, es que la tarea es grande. Sí, y pues, no sé, yo creo que no se va a ver en este mundo, ¿no? Porque es que es cortar eso de raíz, o sea, es crear la conciencia, es como en el pensamiento y en la creencia, ¿ya? Y es como difícil. Sí, pero esa es la obra del Espíritu Santo, pues así ha hecho con cada una de las personas, ¿no? Sí. Porque humanamente no es posible. ¿Cómo tú puedes convencer a alguien de que es solamente Dios quien puede hacerlo de esa forma? Claro, utiliza a las personas, pero me imagino que cada una lo sentirá en su propia casa y también con familiares, qué sé yo. Por ejemplo, yo con mi hermano, el tipo agarra y me pareció súper, súper grosero que en medio de mi duelo diga de que consiga pareja, ¿qué es eso? Primero que Qué no es falta un, de respeto. sí, primero que no es un objetivo mío o sea, primeramente ya eso
bien, yo ni tengo esa perspectiva ni nunca más en el futuro. Y no solamente eso, sino que viene y lo plantea como que es que tiene que ser así porque, ajá, ¿y cómo hizo Dios a las personas? Te vas a quedar solo, que yo no sé qué. Y yo digo, pero es que para eso tengo amistades, tengo otras personas a mi alrededor, o sea, hay todo un mundo, no es solamente una pareja. Y tienen como que esta visión toda distorsionada de que, ajá, y Dios no mandó a tener hijos. Y bueno, pues sí, pero en un momento, hoy en día, mira toda la hambruna que hay en el mundo y el sufrimiento, y vas a traer a una persona al mundo a que sufra. Eso es egoísta, eso está mal. Total. Entonces, ¿cómo tú haces para que esa otra persona entienda? Es imposible, solo Dios. Es Por muy, ejemplo, a una amiga, perdón, César, una amiga que tiene 30 años, le dije, el hermano le dijo, ¿cuándo vas a tener hijos? Me preocupa tu reloj biológico. O sea, me pareció una falta de todo. Porque yo pienso que ese tipo de decisiones como de pareja, hijo, eso es muy personal. Y es lo que quiera la persona, no lo que le imponga la cultura o la sociedad. Eso, pero y entonces imagínate cómo hace una persona para hacerle entender eso a otra. Solo Dios, así como hizo con cada uno de los que están acá presentes. Solamente Dios nos llevó a eso, nos explicó las líneas de reforma, nos convenció del pecado, de justicia, de juicio, todo. ¿Sabes? Eso no fue una obra de que, quiero yo por mi cuenta ser buena persona. No, eso fue un proceso. Y hay gente que simplemente no quiere entrar en ese proceso y hay otra gente que sí, pero son muy pocas las personas que lo aceptan. Como dice Jesús, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así es. Bueno, gracias por acompañarme, por aportar. Todas fueron muy buenas, valiosas y enriquecieron el tema. Ya, eso era todo. Cerramos con una oración, Cindy. ¿Quieres orar para cerrar? Está bien, querido Dios, te damos gracias por este tiempo que nos podemos reunir y dedicar a hablar estos temas, Señor. Em, eh, eh, Permite que lo que hoy se habló nos quede grabado tanto en la mente como en el corazón y podamos hacer hacedores y podamos identificar y combatir y también ayudar a otras personas que, que, que tal vez no tengan este conocimiento. Eh, Te pedimos por esta semana que inicia, eh, por todas las peticiones y agradecimientos que se dieron al inicio. Te pedimos que todo marche para mejor para César, que tenga fuerzas, eh, para la mamá de Jess, que también se pueda definir prontamente diagnóstico y manejo y que todo sea para bien, controlable. También por la pariente de Graciela, Juanita, que se recupere. Los niños son fuertes y los niños salen adelante. Eh, ten piedad de todos, de nuestras almas y te pedimos que sea tú acompañándonos en todo. Gracias por este sábado, gracias por este día tan especial. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Cindy. Bueno. Estuvo